Buenas noches, ingeniero Roberto Cascante. Mi nombre es Marta Sánchez Espinosa. Pertenezco al curso de Economía C5. Hoy le voy a hablar de la matriz inversa por método adjunto. A partir de la fórmula de matriz inversa igual adjunta de la matriz transpuesta sobre el determinante de la matriz original, vamos a desarrollar el ejemplo de la matriz 3×3, cuyos elementos son de la primera fila 2 menos 2, 2, 2, 1, 0, de la tercera fila menos 3 menos 2, 2, vamos a encontrar la fórmula. Con el primer paso encontramos la determinante a través del método SAR, que consiste en multiplicar las diagonales principales con la secundaria. Las principales las encontramos con la flecha anaranjada menos las diagonales secundarias con la flecha azul. Vamos a encontrar de cada elemento. Por ejemplo, el primer elemento vamos a multiplicar la diagonal principal 2 por 1 y por 2. Sumamos al siguiente elemento de la diagonal principal menos 2 por 0, 3 más el tercer elemento de la diagonal principal 2 por 2 menos 2 y le restamos las diagonales secundarias. Por ejemplo, tenemos de la primera diagonal secundaria, tenemos el 3 por 1 por 2 menos el segundo diagonal secundaria menos 2 por 0, 2 menos la tercera diagonal secundaria que es 2 por 2 menos 2. Nos da como resultado del determinante es igual a menos 2. El segundo paso es la matriz transpuesta, que consiste en reemplazar la primera fila, va a pasar a la primera columna. Por ejemplo, la primera fila aquí de los elementos tenemos 2 menos 2, 2, pasa a la primera columna con 2 menos 2, 2. La segunda fila va a pasar a la segunda columna, la tercera fila a la tercera columna. Esa es la matriz transpuesta. El tercer paso vamos a encontrar la adjunta de la matriz transpuesta, respetando cada uno de los signos de los cofactores. Vamos a encontrar la adjunta del primer elemento, que es el 2, donde vamos a eliminar la primera fila con la primera columna y nos va a quedar los determinantes cuyos elementos son 1 menos 2 y 0, 2. Al desarrollar la multiplicación de sus diagonales, nos va a dar como resultado el 2. El segundo elemento, tenemos de la primera fila el número 2, donde vamos a eliminar la primera fila por la segunda columna, donde nos van a quedar su determinante menos 2, menos 2 y 2, 2. Realizando la operación de sus diagonales, nos da como resultado que es igual a 0. La adjunta número 3 de la primera fila, vamos a eliminar la primera fila por la tercera columna y nos va a quedar como determinante menos 2, 1 y 2, 6 y el 0. Realizando las respectivas multiplicaciones de sus diagonales, dan como resultado menos 2. Asimismo, continuamos con la segunda fila del primer elemento. Eliminamos la primera columna con la segunda fila, nos va a quedar 2, 3 y 0, 2. Realizando la operación de las diagonales, nos quedan resultados menos 4. Y así continuamos con cada uno de los elementos para formar la adjunta de la transpuesta.
cuyos elementos son, de la primera fila son el número 2, 0, menos 2, la segunda fila menos 4, menos 2, 4, la tercera fila menos 7, menos 2, 6. Seguimos con el siguiente paso, donde vamos a encontrar la matriz inversa, que es igual a la junta de la matriz traspuesta sobre la determinante de la matriz original. Reemplazando los valores que ya hemos encontrado, vamos a dividir cada uno de los elementos para menos 2, que también se lo puede expresar la matriz inversa con igual a 1/2 por cada, se va a multiplicar por cada uno de los elementos de la matriz traspuesta. Así tenemos, por ejemplo, 1/2 vamos a multiplicar por el 2 y nos van a quedar menos 2/2. El segundo elemento, menos 1/2 por 0, nos va a quedar menos 0/2. El tercer elemento multiplica 1/2 por 2, nos va a quedar menos, entre paréntesis, 2/2. En la segunda fila vamos a multiplicar menos 1/2 por 4, nos va a quedar menos, entre paréntesis, menos 4/2. El segundo elemento de la segunda fila le vamos a multiplicar menos 1/2 por menos 2, nos va a quedar menos, entre paréntesis, menos 2/2. De ahí seguimos con el 1/2 multiplicado por 4, nos da como resultado menos, entre paréntesis, 4/2. Vamos a la tercera fila. 1/2 que se multiplica con menos 7 nos da como resultado menos, entre paréntesis, 7/2. El segundo elemento de la tercera fila va a multiplicarse 1/2 por menos 2, nos da como resultado menos, entre paréntesis, menos 2/2. El tercer elemento de la tercera fila va a multiplicarse 1/2 por 6, nos da como resultado menos, entre paréntesis, menos 6/2. Y nos da la respuesta final, que corresponde a la matriz 3×3, cuyos elementos tenemos la primera fila 1, 0, 1, la segunda fila 2, 1, 2, la tercera fila 7/2, 1, 3. Con esto vamos a dado por finalizado la respuesta final de la matriz inversa.